Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Buenas noches, chicos. Gracias por unirse a una lectura más esta noche, donde estamos leyendo El poder de la hora, un nuevo libro, el octavo libro del año, en nuestro club de lectura. Vamos a iniciar con nuestra lectura sin antes contarle lo importante que es que podamos tener atención a cualquier término nuevo dentro del libro y poder tomarnos unos minutos para poder anotarlo. Y esto nos permitirá no perder el recuerdo de lo que hoy día vayamos leyendo y sobre todo poder reforzar también los conocimientos que son importantes. El libro El poder de la hora fue escrito por Eckhart Tolle. Él es un escritor y maestro espiritual alemán que precisamente en una temporada en la cual pasó por una crisis personal depresiva muy fuerte, fue que experimentó una profunda transformación espiritual que lo llevó a escribir uno de sus libros más conocidos, bestseller mundial, El poder de la hora. Lo que hemos aprendido en la lectura en el transcurso de estas semanas, de estos días que han pasado, es que el sufrimiento viene de una parte de nuestra mente, que muchas veces confundimos con un verdadero yo y que a veces no nos deja vivir tranquilamente. El libro nos va guiando a través de herramientas para que nosotros podamos estar anclados en el presente y soltar a veces esos pensamientos que se confunden en la mente y que nos hacen sufrir. El libro menciona mucho el término de ser, como el ser se siente cuando la atención está completamente anclada en el momento de hoy, en el ahora. Además nos recuerda que llegar a la iluminación no es un logro sobrenatural o sobrehumano, sino que todos podemos llegar a poder estar en ese estado de iluminación. Y somos como un mendigo sentados en un banco de oro, porque esa iluminación, esa alegría radiante del ser ya la tenemos dentro, pero hay que tomarnos el tiempo para poder reconocerlo y vivir en torno a esta emoción, a esta alegría. Vamos a iniciar ahora directamente con la lectura en la página en la cual nos quedamos en nuestra lectura de ayer. Voy a proyectar yo el libro virtual para ir guiándonos con la lectura. Vamos a hacer una lectura lenta, pausada, ya que el libro tiene muchos términos nuevos. Algunas veces puede sonar un poco complicado, es por esto que la recomendación que siempre les hago es que puedan tomar nota y después releer también lo que vayamos avanzando el día de hoy en la lectura. Nos hemos quedado ayer en la página 46 del libro virtual. El título es La búsqueda del ego de la totalidad. Otro aspecto del dolor emocional que forma parte intrínseca de la mente egoísta es una sensación profundamente arraigada de carencia o falta de totalidad, de no estar completo. En algunas personas esto es consciente, en otras es inconsciente. Si eres consciente, se manifiesta como el sentimiento agitado y constante de no ser valioso o suficientemente bueno. Si es inconsciente, solo se sentirá indirectamente como un intenso anhelo, deseo y necesidad. En cualquiera de los dos casos, las personas que embarcan a menudo en una persecución compulsiva de gratificaciones para el ego y de cosas con las cuales identificarse para llenar el vacío que sienten dentro. Así, se esfuerzan por perseguir posesiones, dinero, éxito, poder, reconocimiento o una relación especial, básicamente con el fin de sentirse mejor consigo mismos, de sentirse completos. Pero incluso cuando alcanzan todas esas cosas, descubren pronto que el vacío está todavía allí, que no tiene fondo. Entonces, están realmente en problemas porque no pueden engañarse más a sí mismos. Bueno, pueden y lo hacen, pero se vuelve más difícil. Mientras la mente egoísta esté gobernando su vida, usted no puede estar verdaderamente en paz. Usted no puede estar en paz y realizado, excepto en breves intervalos, cuando obtuvo lo que quería, cuando un anhelo acaba de ser cumplido. Puesto que el ego es un sentido de sí mismo derivado, necesita identificarse con cosas externas. El ego necesita identificarse con cosas externas. Necesita ser defendido y alimentado constantemente.
Las identificaciones del ego más comunes tienen que ver con las posesiones, el trabajo que uno hace, el nivel social y el reconocimiento, el conocimiento y la educación, la apariencia física, las habilidades especiales, las relaciones, el historial personal y familiar, los sistemas de creencias y también a menudo identificaciones políticas, nacionalistas, raciales, religiosas y de carácter colectivo. Ninguna de ellas es usted. Qué importante poder detenernos en este punto y poder revisar si es que estamos quizás viéndonos reflejados en estas frases. Es algo muy común que el ser humano tenga un ego que puede manifestarse en menor o mayor proporción en nuestra vida. Aquí el autor nos pone ejemplos de los más comunes. Si vivimos en base a reconocimiento, a relaciones, a historia personal, sistemas de creencia, incluso manifestaciones o identificaciones políticas, ninguna de estas es nosotros mismos. ¿Encuentra esto aterrador o es un alivio saberlo? A todo esto tendrá que renunciar tarde o temprano. Quizá lo encuentra todavía difícil de creer y realmente no le pido que crea que su identidad no puede encontrarse en ninguna de estas cosas. Usted sabrá la verdad de ello por usted misma. Usted lo sabrá por tarde cuando sienta que la muerte se acerca. La muerte es desnudarse de todo lo que no es usted. El secreto de la vida es morir antes de morir y descubrir que no hay muerte. Qué interesante esta frase. El secreto de la vida es morir antes de morir y descubrir que no hay muerte. Cada uno de nosotros puede tener una interpretación diferente de esta frase. Tomen nota de ello para poder luego más adelante, ¿por qué no?, analizarla quizás un poco o poder también aplicarlo en la etapa que estemos en nuestra vida. Continuemos. Ahora ingresamos al capítulo 3. Este capítulo se titula Avanzar profundamente hacia el ahora. Avanzar hacia el ahora. No busque su propio ser en la mente. Siento que hay aún mucho que necesito aprender sobre la forma como trabaja mi mente antes de llegar a un punto cercano a la conciencia plena o a la iluminación espiritual. Esta podría ser una interrogante o una afirmación quizás nuestra, que a veces pensamos todo lo que nos falta para llegar a ser seres iluminados, tanto que tendremos que aprender. Sobre esta afirmación, el autor nos responde: no, no es cierto. Los problemas de la mente no pueden resolverse en el nivel de la mente. Una vez haya entendido la disfunción básica, no hay realmente mucho más que usted necesite aprender o entender. Estudiar las complejidades de la mente puede convertirlo en un buen psicólogo, pero eso no lo llevará más allá de la mente. Lo mismo que el estudio de la locura no es suficiente para producir la cordura. Usted ya ha comprendido la mecánica básica del estado inconsciente. La identificación con la mente que produce un falso ser, el ego, como sustituto de su verdadero yo, arraigado en el ser. Usted se convierte en una rama separada de la vida. De la vid. Usted se convierte en una rama separada de la vid, como Jesús lo expresa. Las necesidades del ego son infinitas. Se siente vulnerable y amenazado y por lo tanto vive en un estado de miedo y de carencia. Una vez que usted sabe cómo opera la disfunción básica, no hay necesidad de explorar todas sus innumerables manifestaciones. No es necesario convertirlo en un complejo problema personal. Al ego, por supuesto, le encanta eso.
Siempre está buscando algo a que agarrarse para sostener y fortalecer su ilusorio sentido de la identidad. Y se aferrará con gusto a sus problemas. Por eso, para tantas personas, una gran parte de su sentido de sí mismas está íntimamente conectado con sus problemas. Qué interesante esta parte. Para tantas personas, una gran parte de su sentido de sí mismas está íntimamente conectado con sus problemas. Una vez que esto ha ocurrido, lo último que quieren es liberarse de ellos. Eso significaría pérdida de su identidad. Puede haber una gran inversión inconsciente del ego en el dolor y el sufrimiento. Justo ayer también leíamos una parte relacionada a esto. Cuando es tan fuerte, ya la persona no se halla sin identificarse con esa parte de sufrimiento, con ese cuerpo del dolor. Y es por eso que les cuesta liberarse de ello. Es como si perdieran la identidad de quienes han sido todo este tiempo. Tiene que haber un punto de inflexión, como suele pasar a muchas personas, de poder reconocer, liberarse de ello e iniciar una transformación. Continuemos. Así que una vez que usted reconozca la raíz de la inconsciencia como la identificación con la mente, que por supuesto incluye las emociones, usted puede salir de ella. Se vuelve presente. Cuando usted está presente, puede permitir que la mente sea como es, sin enredarse en ella. La mente en sí no es disfuncional. Es una herramienta maravillosa. La disfunción se establece cuando usted busca su identidad en ella y la confunde con lo que usted es. Entonces, se convierte en la mente egotista y domina la totalidad de su vida. Ahora, leamos terminar con la ilusión del tiempo. La pregunta que le hacen al autor es, parece casi imposible dejar de identificarse con la mente. Estamos todos inmersos en ella. ¿Cómo se puede enseñar a volar a un pez? Aquí está la clave. Termine con la ilusión del tiempo. El tiempo y la mente son inseparables. Separe el tiempo de la mente y ésta se detendrá, a menos que escoja usarla. Estar identificado con su mente es estar atrapado en el tiempo. La compulsión de vivir casi exclusivamente a través de la memoria y de la anticipación. Esto crea una preocupación interminable con el pasado y el futuro, y una negativa a reconocer y honrar el momento presente y a permitir que sea. La compulsión surge porque el pasado le da a usted una identidad y el futuro contiene la promesa de la salvación o la realización en cualquier forma. Ambas, pasado-futuro, son ilusiones. Pero sin un sentido del tiempo, ¿cómo funcionaríamos en este mundo? No habría metas por las cuales esforzarse. No sabría siquiera quién soy, porque mi pasado me hace el que soy ahora. Creo que el tiempo es algo muy precioso y necesitamos aprender a usarlo sabiamente en lugar de desperdiciarlo. ¿Qué responde el autor a esta afirmación? El tiempo no es en absoluto precioso, porque el tiempo es una ilusión. Lo que usted percibe como precioso no es el tiempo, sino el único punto que está fuera del tiempo, el ahora. Este es ciertamente precioso. Cuanto más se enfoque en el tiempo, quiere decir pasado y futuro, más se pierde la hora, lo más precioso que hay. ¿Por qué es lo más precioso? En primer lugar, porque es lo
único, es todo lo que hay. El presente eterno es el espacio en el que se despliega la totalidad de su vida, el único factor que se mantiene constante. La vida es ahora. No ha habido nunca un momento en el que su vida no fuera ahora, ni lo habrá. En segundo lugar, el ahora es el único punto que puede llevarlo más allá de los confines limitados de la mente. Es su único punto de acceso al reino sin tiempo y sin forma del ser. Nada existe fuera del ahora. El pasado y el futuro no son tan reales como el presente y a veces incluso todavía más reales. Después de todo, el pasado determina quiénes somos, lo mismo que cómo percibimos y actuamos en el presente. Y nuestras metas futuras determinan qué acciones emprendemos en el presente. Usted no ha captado todavía la esencia de lo que estoy diciendo, porque está tratando de entenderlo mentalmente. La mente no puede entender esto, solo usted puede. Por favor, simplemente escuche. ¿Alguna vez ha experimentado, hecho, pensado o sentido algo fuera de la hora? ¿Cree que alguna vez lo hará? ¿Es posible que cualquier cosa ocurra o sea fuera de la hora? La respuesta es obvia, ¿no? Nunca nada ocurrió en el pasado, ocurrió en el ahora. Nunca ocurrirá nada en el futuro, ocurrirá en el ahora. Esta parte es muy interesante para poder definir este concepto de la hora. Todo lo que creemos que ha pasado, mejor dicho, el pasado, ocurrió en una hora. Para nosotros era el ahora. De la misma forma, lo que creemos que pasará más adelante tiene que ocurrir en el ahora, en un tiempo presente. Lo que usted considera el pasado es una huella de la memoria almacenada en la mente de una hora anterior. Clarísimo. Lo que nosotros consideramos el pasado es una huella de nuestra memoria que está almacenada en la mente, pero de un ahora anterior. Cuando usted recuerda el pasado, reactiva una huella de la memoria y lo hace ahora. El futuro es un ahora imaginado, una proyección de la mente. Cuando llega el futuro, llega como el ahora. Cuando usted piensa en el futuro, lo está haciendo ahora. El pasado y el futuro obviamente no tienen realidad propia. Lo mismo que la luna no tiene luz propia, sino que puede solamente reflejar la luz del sol. Así el pasado y el futuro son solo pálidos reflejos de la luz, el poder y la realidad del presente eterno. Su realidad es prestada de la hora. La esencia de lo que estoy diciendo no puede ser entendida por la mente. En el momento en que usted la capta, hay un cambio en la conciencia de la mente al ser, del tiempo a la presencia. Súbitamente todo se siente vivo, irradia energía, emana ser. La clave de la dimensión espiritual. En situaciones de emergencia que amenazan la vida, el cambio en la conciencia del tiempo a la presencia ocurre a veces naturalmente. La personalidad que tiene un pasado y un futuro se retira momentáneamente y queda reemplazada por una intensa presencia consciente, muy calmada, pero muy alerta al mismo tiempo. Cualquier reacción que se requiera surge entonces del estado de conciencia.
La razón por la que a algunas personas les encanta embarcarse en actividades peligrosas, como el montañismo, las carreras de autos u otras, aunque puede que no sean conscientes de ello, es lo que los fuerzan a entrar en el ahora. Ese estado intensamente vívido que está libre del tiempo, libre de problemas, libre del pensamiento, libre del peso de la personalidad. Resbalar fuera del momento presente, siquiera por un segundo, puede significar la muerte. Desafortunadamente, llegan a depender de una actividad particular para estar en ese estado. Pero usted no necesita escalar la cara norte del Eiger. Puede entrar en ese estado ahora. Desde los tiempos antiguos, los maestros espirituales de todas las tradiciones han señalado a la hora como la llave de entrada a la dimensión espiritual. A pesar de ello, parece haber permanecido como un secreto. Ciertamente no se enseña en las iglesias y en los templos. Si usted va a una iglesia, puede escuchar lecturas de los evangelios tales como: no se preocupen por el día de mañana, porque cada día trae sus preocupaciones. O nadie pone sus manos en el arado y mira hacia atrás. Nadie que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás está listo para el reino de los cielos. O puede oír el pasaje sobre la belleza de las flores que no se preocupan por el mañana, sino que viven tranquilas en el ahora sin tiempo, y Dios provee abundante para ellas. La profundidad y la naturaleza radical de estas enseñanzas no son reconocidas. Nadie parece darse cuenta de que fueron dichas para ser vividas y para traer así una profunda transformación interior. Toda la esencia del Zen consiste en caminar por el filo de la navaja de la hora. Es estar tan absolutamente, tan completamente presente que ningún problema, ningún sufrimiento, nada que no sea quien es usted en su esencia, pueda sobrevivir en usted. En el ahora, en la ausencia del tiempo, todos sus problemas se disuelven. El sufrimiento necesita del tiempo. No puede sobrevivir en el ahora. El gran maestro Zen Rinzai, para apartar la atención de sus alumnos del tiempo, levantaba su dedo y preguntaba lentamente: ¿qué falta en este momento? Una pregunta poderosa que no necesita respuesta en el nivel de la mente. Tiene la intención de llevar su atención profundamente a la hora. Una pregunta similar en la tradición Zen es esta: si no ahora, ¿cuándo? A veces también nos hemos repetido esta frase cuando nos queremos impulsar a decir o a hacer algo. El ahora es también fundamental en la enseñanza del sufismo, que es la rama mística del Islam. Los sufis tienen un dicho: el sufi es el hijo del tiempo presente. Y Rumi, el gran poeta y maestro del sufismo, declara: el pasado y el futuro ocultan a Dios de nuestra mirada. Quémalos con fuego. Me encanta esta frase. El pasado y el futuro ocultan a Dios de nuestra mirada. Quémalos con fuego. Meister Eckhart, el maestro espiritual del siglo XIII, lo sintetizó maravillosamente. El tiempo es lo que impide que la luz llegue a nosotros. No hay mayor obstáculo hacia Dios que el tiempo. Acceder al poder de la hora. Vamos a leer.
¿Qué le comentan al autor y qué responde él? Hace un momento, cuando usted habló del presente eterno y de la irrealidad del pasado y del futuro, me sorprendí mirando al árbol que está allá afuera. Lo había mirado unas cuantas veces antes, pero esta vez era diferente. La percepción externa no había cambiado mucho, excepto que los colores parecían más brillantes y vibrantes. Pero ahora tenía una nueva dimensión. Es difícil de explicar. No sé cómo, pero era consciente de algo invisible que sentía que era la esencia de ese árbol, su espíritu interior, si se quiere. Y de alguna forma yo era parte de eso. Me doy cuenta ahora de que no había visto verdaderamente el árbol antes. Solo había visto una imagen plana y muerta de él. Cuando miro a ese árbol ahora, aún está presente algo de esa conciencia, pero puedo sentir cómo se está desvaneciendo. Es decir, la experiencia está ya retirándose del pasado. ¿Algo como esto puede ser alguna vez más que un atisbo fugitivo? El autor responde, usted estuvo libre el tiempo por un momento. Se movió en el ahora y por lo tanto percibió el árbol sin la pantalla de la mente. La conciencia del ser formó parte de su percepción. Con la dimensión intemporal viene una forma diferente de conocer, que no mata el espíritu que vive en cada criatura y en cada cosa. Un conocer que no destruye la sacralidad y el misterio de la vida, sino que contiene un amor profundo y una reverencia por todo lo que es. Un conocimiento del que la mente no sabe nada. La mente no puede conocer el árbol. La mente no puede conocer al árbol. Solo puede conocer hechos o información sobre el árbol. Mi mente no puede conocerlo a usted. Solo etiquetas, juicios, hechos y opiniones sobre usted. Solo el ser conoce directamente. Hay un lugar para la mente y el conocimiento de la mente. Está en el reino práctico del vivir día a día. Sin embargo, cuando domina todos los aspectos de su vida, incluyendo sus relaciones con los demás seres humanos y con la naturaleza, se vuelve un parásito monstruoso que, si no se controla, puede perfectamente acabar matando toda la vida en el planeta y finalmente a sí mismo al matar a quien lo alberga. Usted ha tenido un destello de cómo la ausencia de tiempo puede transformar sus percepciones. Pero una experiencia no es suficiente. No importa cuán bella o profunda sea. Lo que se necesita y a lo que nos referimos es a un cambio permanente en la conciencia. Así pues, rompa el viejo patrón de la negación del momento presente y de la resistencia al presente. Convierta en práctica retirar la atención del pasado y el futuro cuando no los necesite. Salga de la dimensión del tiempo lo más posible en la vida diaria. Si encuentra difícil entrar en el ahora directamente, empiece por observar la tendencia habitual de su mente a querer escapar de la hora. Empiece a observar la tendencia habitual de su mente a querer escapar de la hora. Observará que el futuro se imagina habitualmente como mejor o peor que el presente. Si el futuro que usted imagina es mejor, le va a dar placer o anticipación placentera. Si es peor, le va a crear ansiedad. Ambos son ilusorios. A través de la observación de sí mismo, automáticamente aparece más presencia en su vida.
En el momento en que usted se da cuenta de que no está presente, usted está presente. En el momento en que usted se da cuenta de que no está presente, usted está presente. Siempre que es capaz de observar su mente, deja de estar atrapado en ella. Siempre que es capaz de observar su mente, deja de estar atrapado en ella. Ha entrado otro factor, algo que no es la mente, la presencia testigo. Este presente como el observador de su mente, de sus pensamientos y emociones, así como de sus reacciones en las distintas situaciones. Esté al menos interesado en sus reacciones, así como en la situación o la persona que lo hace reaccionar. Fíjese también en la frecuencia con la que su atención está en el pasado o en el futuro. No juzgue o analice lo que observa. Observe el pensamiento, sienta la emoción, observe la reacción. No los convierta en un problema personal. Sentirá entonces algo más poderoso que cualquiera de las cosas que observa. La presencia tranquila, observadora que está más allá del contenido de la mente. El observador silencioso. Se necesita presencia intensa cuando ciertas situaciones disparan una reacción con fuerte carga emocional, como cuando su autoimagen es amenazada. Cuando surge una amenaza en su vida que dispara el miedo, cuando las cosas van mal o surge un complejo emocional del pasado. En esos casos, la tendencia es que usted se vuelva inconsciente. La reacción o la emoción lo domina. Usted se convierte en ella. Usted la representa. Usted justifica. Quita la razón al otro. Ataca. Defiende. Claro, que no es usted. Es su patrón de reacción. La mente en su modo habitual de supervivencia. La identificación con la mente le da a ella más energía. La observación se la retira. La identificación con la mente crea más tiempo. La observación abre la dimensión de la ausencia de tiempo. La energía que se retira de la mente se convierte en presencia. Una vez que usted pueda sentir lo que significa estar presente, se vuelve mucho más sencillo simplemente escoger salir de la dimensión del tiempo, siempre que no es necesario para propósitos prácticos, y trasladarse más profundamente a la hora. Esto no impide su habilidad para usar su mente. De hecho, la realza. Cuando usted use su mente, será más aguda, más centrada. Qué bonita la lectura y el aprendizaje que hemos tenido el día de hoy. Han habido algunas partes con bastante carga de información. He buscado que la lectura sea más pausada cuando ustedes lo realicen en casa también, sea una lectura silenciosa o una lectura activa en voz alta. Procuren también ir muy lento, respetando las pausas, para que ese conocimiento pueda estar claro entre nuestros ojos. Y sobre todo, para que también tengan tiempo para hacer anotaciones precisas y poner en práctica lo que hemos aprendido en la lectura de hoy. Nos vamos a quedar hasta aquí. Mañana continuaremos con Dejar ir el tiempo psicológico, página 54 del libro. Ahora, como cada noche, vamos a conversar un poco respecto a lo que hemos aprendido en la lectura. Poder quizás aclarar algunas dudas, algunos temas que han quedado dando vueltas, pero ante todo poder aprender cómo practicarlo en nuestra vida diaria. Recordemos que el motivo cuando nosotros leamos algo nuevo es poder aplicarlo inmediatamente. Eso nos permite a nosotros poder concientizar más la lectura y sobre todo no olvidar partes importantes. Recordemos que la mente es muy frágil y por más que querramos recordar todo lo que hemos leído,
en algún momento puede esto olvidarse. Así que las invito nuevamente a leer el libro, a hacer algunas notas y ahora vamos a conversar un poco de lo que hoy día hemos aprendido. Voy a terminar la grabación de lectura de hoy.